Muito bem. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso... Una vez más, bienvenidos a nuestro Foro Internacional de Logística Multimodal. Iniciamos ahora, esta es una promoción de ASIFI, Asociación Comercial y Empresarial de Foz de Iguazú, con la realización del Polo Iguazú, el Instituto de Desarrollo de la Región Trinacional, con el auspicio de Itaipú Binacional. También queremos agradecer a las entidades que apoyaron la realización de este foro, el sistema EPI, Sinos Paraná Oeste, Codetri, Codel Este, Codefos, Codespi, Ferroeste, Sindifos, Institutos de Ingeniería de Paraná, Pro Paraná, también la Fundación Araucaria, la Municipalidad de Foz de Iguazú y el Estado del Gobierno, el Gobierno del Estado de Paraná. Y en este momento pido que ocupen su lugar aquí en este primer panel, terminales y transbordos, para la moderación y la contextualización de este tema. Quiero invitar al señor Marcio Roberto Fernández para que ocupe su lugar aquí. Lo vamos a recibir con un aplauso. Nuestros panelistas, estaciones de cargas intermodales y multimodales, invito a Milano y a Michele Monteiro. Hablando sobre el tema terminales de cargas aéreas, Marco Aurelio Nicolau Costa. Para hablar sobre terminales marítimos e instalaciones navegables, torres y navales, torres, y hablando sobre terminales integrales, Paulo Cavallara. A medida que los presentadores estén haciendo sus presentaciones, ellos serán presentados con sus currículos a través de nuestro moderador, el señor Marcio, a quien le cedo la palabra. Buenos días a todos. Damas y caballeros, buen día. Gracias por la participación en este simposio, particularmente en este panel. Y saludo también a los brasileños, paraguayos y argentinos que están participando, y también chilenos, naturalmente, y demás nacionalidades que están participando de este simposio. Y también a Danilo, que es el coordinador del foro, y a Itaipú Binacional, que auspicia este evento, sin cuyo aporte no podría ser posible la realización de un evento tan importante para el estado de Paraná y la región. En este contexto vamos a tratar en particular el tema de transportes intermodales de cargas y pasajeros y operaciones de transbordo en la logística de transporte. Querría presentar aquí el perfil de los panelistas. Serán 4 oradores para cubrir todas las áreas de terminales intermodales y multimodales. Primero, Francisco Damilano, que es de Multilog, 17 años de experiencia en bordos en frontera y es graduado en sistemas de informaciones con MBA en la gestión ejecutiva de negocios. Michele Itaniolo también representa Multilog. Ella es gerente de desarrollo de negocios de Multilog en São Paulo y tiene más experiencia en comercio exterior y graduada en administración de empresas con MBA en relaciones internacionales. Nicolau Costa, que es ingeniero y también consultor en el área de transporte, es ingeniero civil de la empresa DRES, Planificación para construir proyectos, y es graduado en la Universidad Federal de 72 con infraestructura en transporte. Tiene mucha experiencia tanto en el área pública como privada en São Paulo y con trabajos en casi todo el país. Hilo es de CPC, consultoría y participación en construcciones, ingeniera civil, trabaja desde hace 30 años en grandes empresas brasileñas, en Czech, Galván, de los cuales 27 años en el exterior, desarrollando trabajos en 12 países, inclusive en Paraguay, en Argentina, en Chile y en otros países de América Latina. Por Jara, que es arquitecto urbanístico del equipo de Jaime Lerner, y arquitectos asociados informaron al mismo de Paraná con MBA en gestión de proyectos de la Fundación Getúlio Vargas. Trabajó en estudios urbanos de Curitiba, que es una referencia mundial en planificación urbana. Trabajó
en el año 2000 en el proyecto Limón y también en el área central de Río de Janeiro, en el área portuaria, con mucha experiencia de éxito en Curitiba, particularmente por el modelo de desarrollo urbano y principalmente de terminales de pasajeros, que es referencia mundial hoy. Este modelo fue replicado en prácticamente 70, 80 países en todo el mundo. La experiencia curitibana es de verdad algo legítima y originalmente paranaense y es un orgullo en este evento. Entonces voy a hacer una breve contextualización del corredor bioceánico de Capricornio, en principal enfocando esta contextualización para mostrar lo siguiente: la importancia de la multimodalidad de los transportes y hablar un poco sobre la diferencia en tecnología, de tecnología entre terminal de intermodal, multimodal y también lo que es una estación de transbordo y cuál es la diferencia en esta nomenclatura para uniformidad en la comprensión de lo que nosotros practicamos en el día a día en el mercado. Empezamos en primer lugar. ¿Cómo hago para cambiar aquí? Prefiero entonces ubicarme en aquel lugar. Obrigado. Gracias para hablar sobre terminales multimodales y modales. Cuando se habla de terminales intermodales y multimodales, hay una semejanza y una diferencia. Lo similar es que ambos utilizan dos o más modos de transporte. Se puede utilizar, por ejemplo, el ferrocarril y una vía pluvial o un camión y un ferrocarril. Entonces, en términos de transporte, equivale para los dos. La diferencia es que en el transporte intermodal, la licencia de carga, el contrato de carga y la garantía del trabajo es hecho por un documento llamado CTIE. En cada modo se utiliza una licencia especial. Entonces, si uno utiliza dos o más modos, 3 modos o 4 modos, serán 3, 4 autorizaciones o documentos fiscales para la transferencia de carga en cada modo. Y multimodal ya es una integración de esta documentación a través de CNPC que es emitido por la Organización de Transporte Multimodal, que básicamente las organizaciones tienen una licencia especial de la Hacienda Federal y de NTT para hacer este transporte multimodal. Esto será objeto de la próxima presentación de Multilog, que se especializa en transporte, tal vez la única empresa de transporte multimodal. La terminología de terminales de carga y de pasajeros. Los terminales son plataformas logísticas para la integración de transporte. En estos terminales de carga se hace el mantenimiento y el almacenamiento para enviar los productos y son especializados en cada carga. Tiene un tipo de terminal específico. Un terminal de containers es diferente de un terminal de vehículos y es diferente, por ejemplo, de un terminal de carga viva, de carga refrigerada. Son terminales especializados que exigen una planificación tanto en términos de localización como de accesos y capacidad, flujos, layout de estas instalaciones, que es la única forma de optimizar el tiempo de transporte y evitar lo que ocurre en Brasil con la mayoría de los terminales brasileños, que es la retención de vehículos. Los vehículos son utilizados, camiones o los taxis son utilizados prácticamente como almacenamiento debido a esta falta de conformidad de la mayoría de los terminales utilizados en Brasil. Costo final del transporte. ¿Quién paga la cuenta? Son los exportadores e importadores, personalmente exportadores aquí del agronegocio.
Por eso, en primer lugar, estos terminales de carga de pasajeros en Brasil, en el caso, es necesario que haya una reevaluación, un estudio, una actualización de estos terminales de manera que podamos optimizar este costo y reducir el costo final de transporte, que es lo que importa para quien exporta y para quien importa. Los terminales de transbordo son transferencias de carga de pasajeros. Cargas de pasajeros, el nombre que se da son los aeropuertos, evidentemente, y en el área vial son las carreteras, son licitaciones de carreteras o estaciones de barcas, etcétera, estaciones de tren, de transporte subterráneo, etcétera. Ahí se hace el transporte de personas. Donde se hace el transporte de personas también hay una cierta transferencia de carga. Un avión no transporta solamente pasajeros ni cargas. También hay trenes de carga y de pasajeros. Todos estos transbordos son operaciones de transbordo que forman parte de todas las terminales en la matriz de transporte. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos para reducir costos logísticos? Y esto será objeto de las presentaciones específicas de cada uno de los oradores aquí ya mencionados. Primero, la deficiencia en el transporte de infraestructura, que es resultado de la concentración del transporte en el modo vial. Esto es de conocimiento de todos. Esto no es algo de hoy. Ya hace prácticamente más de 100 años que empezó este desequilibrio en la matriz de transporte de Brasil. Yo recuerdo que las carreteras en Brasil son responsables del 61% de las cargas y Brasil tiene una red de 100.000 kilómetros de carreteras, 215.000 kilómetros son pavimentados, solo 40.000 con autopista y prevalencia de esto en el sur y sudeste de Brasil. Regiones de Amazonia del noreste carecen de una red pavimentada. Los ferrocarriles son responsables por un 20% y son muy antiguos, con excepciones como la de Vale de Río 12, es un ferrocarril muy nuevo, norte-sur también, y los nuevos corredores que están siendo construidos, por ejemplo, el corredor este en el país. Pero de cualquier modo, un país que ya tuvo 50.000 kilómetros de ferrocarriles hasta la década de 1940, hoy tiene menos de 30.000. De estos 30.000 kilómetros, tan solo 15.000 o menos de 15.000 están en operación, y con diferencia de trochas que no permiten ni siquiera una integración entre los ferrocarriles brasileños, y además con la carencia de terminales. Recuerdo que en la parte de ferrocarriles, el primer ferrocarril de Brasil que fue construido por el Barón de Mauá en 1864 fue donde fue construida la primera estación de transbordo de cargas, la primera terminal llamada multimodal, porque los buques que llegaban con productos importados llegaban al puerto de Río de Janeiro, donde hoy es la Plaza Mauá. De allí eran transferidos hacia un tránsito primero transbordo de cargas a embarcaciones menores. Las embarcaciones iban hasta fondo de Bahía de Guanabara, donde había un puerto de Estrella, que era el puerto inicial del ferrocarril inaugurado por el Barón de Mauá, el nombre dado en aquel entonces, y se dirigía al interior del estado y bajaba al estado de Paraíba. Lo interesante es recordar que se hacía este nuevo transporte de los pequeños buques a los trenes, a los vagones de este tren del ferrocarril, y era importación, en sentido de importación. Los productos agrícolas en aquel entonces, ya había agricultura, en particular el café era riqueza de aquel entonces, era la soja, actualmente era el café en aquel entonces, y fue responsable por la explotación económica de todo el valle de Paraíba. Solo haciendo una rememoración histórica, el Barón de Mauá fue responsable por construir el primer ferrocarril y participó de la financiación de los primeros 10 ferrocarriles construidos en Brasil, inclusive de financiación inicial de Curitiba-Paranaguá o de Paranaguá-Curitiba. Fue iniciado con garantía del Barón de Mauá, construido por Mercedes, solo para hacer un recuerdo histórico de la importancia que en aquel entonces, ya en el siglo de 1800 a 1900, la importancia de los ferrocarriles como modo de transporte. Y nosotros nos olvidamos de hacer esto porque durante 50 años el Imperio brasileño y el inicio de la República construyeron aproximadamente 30.000 kilómetros de ferrocarriles, y después la República construyó otros 20 en todo el periodo, pero hasta 1930. En 1930 en adelante,
Solo Vale del Río 12 construyó ferrocarriles. Entonces estamos viendo una reanudación de esta conciencia de equilibrio del modo de transporte en Brasil. Esta experiencia de Ferroeste, ya he comentado esto con Danilo en nuestras conversaciones para este foro. Hay modelos muy sofisticados. Yo particularmente como técnico me siento orgulloso de que el país adopte un modelo innovador que seguramente va a reducir el flete vial y va a mejorar la eficiencia del transporte en Paraná, y por el ritmo de inversión tanto en Ferroeste como en las concesiones privadas de carreteras van a brindarle un dinamismo a la economía del Estado, y todos los estudios que he visto hasta este momento permiten la posibilidad de reducir el costo del transporte en el orden de 30-40% en los productos, y hoy quien paga esa cuenta son los productores rurales, son las cooperativas, quien produce y quien consume. De manera tal que lo que yo les dije ayer es una inyección en las venas de recursos que va a producirse para todas las cooperativas, aquellos que producen, que son los verdaderos artífices y exportadores de la agroindustria en Brasil. En relación con las vías navegables, la mayoría de su extensión se concentra en Amazonia y es responsable por 14% de las cargas transportadas, y aquí en la cuenca del Paraná son 3.440 kilómetros con puertos. En Brasil son pocos puertos, son 37 puertos, de los cuales 11 son los que tienen mejor capacitación para la manipulación de cargas, y son otros así, la mayoría marinos. Pocos son, por ejemplo, fluviales. O la CUS 3. Aquí 0,4% es la carga de aerovías, pero son cargas con muy alto valor agregado. Esto es importante porque también las terminales brasileñas, con la excepción de algunas pocas, están capacitadas para la manipulación de las cargas típicamente de aerovías. Por eso podemos ver en este panorama brasileño que las terminales de cargas de pasajeros son insuficientes, tienen fallas y omisiones en todos los modos. Prácticamente los aeropuertos brasileños, el mayor aeropuerto de movimiento de pasajeros en Brasil y de cargas es el de Guarulhos. Solo recientemente fue coligado con la red de transporte metropolitana a través de BNT, y aún así uno tiene que usar otro transporte para tomar BNT. Es una desintegración total cuando el estándar mundial es que uno salga del aeropuerto, tome la red pública de transporte a través de, por ejemplo, un metro, un subterráneo, un tren, y tenga un transbordo cómodo, eficiente, que sirva a esta necesidad de cargas o de pasajeros. El tercer ítem, que es un verdadero desafío para la reducción del costo logístico, es la seguridad del transporte de cargas. Los transportadores brasileños se niegan a transportar, por ejemplo, a Río de Janeiro y entrar con cargas refrigeradas en Río de Janeiro debido a la cantidad de asaltos en la Avenida Brasil. Y esto también se esparció a otros estados brasileños. São Paulo ya también tiene una inseguridad inconsiderable, y esto hace que el costo logístico brasileño sea uno de los más importantes del mundo. Yo no conozco ningún país aún subdesarrollado que tenga los desajustes de la matriz de transportes, principalmente el costo logístico. Yo hablo mucho aquí en Foz de Iguazú con Danilo, con la persona que vive día a día de este suplicio de las cooperativas y el transporte, que es implorar para tener una carga eficiente y evitar que un camión se quede parado 8 días para ser finalmente autorizado a atravesar la aduana. Mientras no resolvamos este cuello de botella, no habrá una reducción de costos, y no será posible reducir los costos si no habrá un ajuste y se adecua a la matriz de transporte. Vamos a continuar pagando esta cuenta. O sea que ustedes, exportadores, importadores y productores, están pagando esta cuenta, y nosotros como consumidores también. Tenemos que tener una visión de futuro. Ahora, con esta presentación de Ferroeste, con este nuevo modelo de Ferroeste,
Se disparó esto aquí. Ya estamos en el final, sí. Las acciones correctivas serán para hacer este pedido de la matriz de transporte que empezó en Brasil. Esto es difícil para inversiones privadas de la carretera BR-Mar, y estos dejan incorporados un plan de logística, se torna realidad. Como he visto, lo importante es que la consistencia técnica y ambiental estén resueltas en este inicio y a lo largo del tiempo poder tener inversiones. Esto va a ser la reducción del Estado en términos económicos por todo lo que tenemos y lo que hemos seguido en Brasil. La expansión de esta modalidad, como dije, empezó en 1854 con el Barón de Mauá, y actualmente hay una especialización en esta área de terminales con operadores multimodales que modernizaron el sistema de gestión y también incorporando tecnologías a través de logística 4.0, lo que permite el suministro de productos y materiales en las líneas de montaje para el sistema Just-in-Time e-commerce, que hace que uno con una televisión en Manaus, uno recibe el día siguiente en su casa. ¿Por qué? Porque no vino de Manaus ese día. La televisión vino para una terminal de carga en la periferia de las grandes ciudades, y a partir del momento que ustedes hacen el pedido, lo colocan y lo dejan en su residencia. Este es el e-commerce que explotó en todo el mundo en términos de facilidad y reducción de los costos de transporte. La visión de futuro es realmente tener el menor costo de pasajeros y de cargas. Esto tiene que estar en movimiento. Carga parada es un costo adicional, y el producto correcto tiene que estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con el menor costo posible. Y el ahorro es del orden calculado 30-40%. Tenemos inversión en Ferrosur también, que va a agregar a los ferrocarriles brasileños. Y doy un ejemplo negativo. Ahora el nuevo ferrocarril norte-sur en 855 kilómetros son 503 kilómetros. Perdón, son 855 kilómetros. Fue inaugurado sin terminales de transporte, o sea, una carretera sin terminales no opera. En el Cono Sur vamos a tener la conexión de Brasil con Paraguay, Argentina y Chile a través del corredor de Capricornio, donde estos kilometrajes de Argentina son 961 kilómetros, 906, Paraguay 503 y Brasil 733 kilómetros. En el ramo brasileño que representa Ferroeste, que ya está ecualizada, que es un lindo trabajo de André González del equipo del gobierno del Estado. Lo importante es garantizar esta intermodalidad entre estos modos para hacer equilibrio. Y para terminar, solo recordar que toda esta presentación, esta inversión en el área de ferrocarriles, carreteras y terminales está rigurosamente en consonancia, adherida al criterio de infraestructura que es conducido con mucha sabiduría por el ministro aquí presente y que forma parte de la Declaración de Santiago, con documento firmado por los miembros de todos los países que iniciaron este programa del Prosul. Agradezco la presencia de ustedes y me gustaría hacer una presentación ahora de los oradores. El primer panel son estaciones intermodales y multimodales de cargas. Será hecha por Michelle y Toniol Monteiro y por Francisco da Milano. Creo que primero Francisco hablará. Son 17 años de experiencia en los puertos secos de frontera, como hablamos antes. Luego Michelle, luego Marco Aurelio, luego Virilio y al final Pablo Camajano. Michelle hará su presentación. Gracias, Michelle. Buenos días. Gracias a todos por su presencia. Gracias a los colegas que nos están viendo online.
Como me presentaron, yo soy Micheli, agente comercial de Multilog, y voy a hablar un poco con ustedes sobre la empresa, y estamos presentando aquí Duplo yo y Francisco. Antes de empezar, solo para ver si ustedes realmente están bien despiertos, ¿no? Porque empezó bien temprano, me gustaría hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿quién aquí trabaja con comercio exterior o con logística de comercio exterior? Muy bien. Y la segunda y última pregunta, ¿quién aquí conoce Amlog? Multilog. Tal vez ustedes conozcan Multilog como Fronteras, o no. Tal vez ustedes conozcan a la empresa como un todo. Pero Multilog es una empresa que hoy tiene 22 unidades, es una empresa nacional que está en Brasil. Básicamente se divide en 3 frentes de servicios. Tenemos depósitos aduaneros, centros de distribución y transportes. Esa filmina aquí. Esto es bueno porque nosotros podemos ver la capilaridad de la empresa. Multilog básicamente se divide en región sur y sudeste, y aquí nosotros tenemos 6 depósitos y 7 puertos secos. En realidad son 13 depósitos con aduana o aduaneros, porque cuando hablamos aquí son centros logísticos, industriales, aduaneros, y 7 puertos secos, pero con más 9 centros de distribución. Este año ganamos la licitación de Dionisio Cerqueira, de lo que se hablará aquí, mi colega hablará, entonces nosotros agregamos aquí una unidad más. Multilog, hablando de corredor, y aquí el foro precisamente es para hablar sobre corredor. En el caso nosotros no estamos en el corredor bioceánico, pero podemos ofrecer soluciones logísticas a través de corredores, y nosotros estamos presentes en los principales corredores. Cuando nosotros miramos aquí en el mapa, nosotros tenemos unidades en São Paulo. Voy a hablar un poco más en São Paulo, pero mirando el mapa tenemos unidades en São Paulo, y aquí en los principales corredores cerca de Viracopos, Guarulhos, y bajando aquí tenemos unidades en Paraná, en São José dos Pinhais, Joinville, y también aquí la frontera, Foz do Iguaçu. Y cuando bajamos a Río Grande do Sul, nosotros tenemos las 3 fronteras aquí de Uruguayana, Jaraguá y Livramento. Básicamente es lo que yo les dije a ustedes. Nosotros estamos presentes divididos entre sur y sudeste, sin embargo en 4 estados. Tenemos Santa Catarina, Paraná, Río Grande do Sul y São Paulo. Y aquí les presento de una manera muy rápida cuáles son nuestras unidades divididas por estados. En Santa Catarina tenemos un depósito aduanero que es el CLIP, que les acabé de mencionar. Este depósito es el más grande de Brasil. Es importante agregar que Multilog es la mayor licenciataria que más tiene depósitos aduaneros. El ministro ayer habló inclusive sobre la creación de nuevos puertos secos, y de hecho Multilog tiene una cantidad muy grande y estratégicamente localizada. Por eso tenemos CLIA y tenemos un depósito general. Son 4 unidades en Santa Catarina. Tenemos CDL, centro de distribución, en Tecnopark, y un CLIA también en Joinville. Pasando a Paraná. Paraná nosotros también tenemos un CLIA en Curitiba, un depósito aduanero, un CD. Ustedes van a notar que siempre hay uno y un CD. Nosotros trabajamos de esta manera, trabajamos siempre para ofrecer la solución logística para el cliente, donde él nacionaliza sus cargas y ya entrega a nuestro centro de distribución, donde allí va a hacer toda la manipulación y distribución de la carga. Todavía en Paraná tenemos un complejo logístico. En este complejo están depósito aduanero y centro de distribución. Aquí tenemos más de 80.000 metros de área en un complejo maravilloso, muy bueno, recién construido. Y en Paraná todavía, además, tenemos la frontera
de Foz do Iguazú, que es donde estamos, que ustedes ya deben conocer bastante bien. Y aquí, pasando a Río Grande do Sul, tenemos el puerto seco de Uruguayana, el de Livramento y el de Jaguaraón. No voy a ir a los detalles porque Francisco inclusive va a explicar mejor cada detalle de cada frontera y sus movimientos, pero en esta presentación falta la frontera de Dionisio Cerqueira porque es algo muy nuevo, recién adquirido, pero Francisco va a tratar este tema. Pasando a San Pablo, nosotros tenemos también 5 unidades, donde tenemos una aduanera y en San Pablo está bien distribuido. Nosotros tenemos en Barueri Alphaville, que se sitúa en San Pablo, un centro de distribución junto a él, pared a pared. En Campinas, cerca del aeropuerto de Viracopos, tenemos este depósito aduanero. En Santos, en el margen derecho, cerca de la terminal ETP, 2 kilómetros, tenemos un depósito aduanero. Entonces ustedes pueden notar, siempre estamos estratégicamente cerca de las puertas de entrada. Cuando hablamos de corredor logístico de Multilog, estratégicamente Multilog se ubicó cerca de los aeropuertos, de puertos y aeropuertos. Y aquí, para terminar, San Pablo, nosotros tenemos un depósito aduanero también ubicado en Moca, para quien conoce la ciudad de San Pablo, cerca del aeropuerto de Guarulhos. Aquí nuestras certificaciones somos en todas las unidades y esto nos facilita mucho. Lo diré más adelante, pero nosotros tenemos el transporte que ofrece algunos beneficios por ser o con una DTA diferenciada. Voy a explicarlo mejor, pero trabajamos con todos los órganos de autorización y ellos están presentes en nuestra unidad, como APA, Hacienda Federal, etcétera. Aquí los principales segmentos con los que trabajamos: salud, químico, automotriz. Hay una importante diversificación, high-tech, bienes de consumo. Nosotros a veces bromeamos que ya pasamos de alfiler a cohete. Son diversos tipos de productos y todos ellos nosotros nos especializamos. Cámaras, por ejemplo, de refrigeración. Existe toda una preparación para recibir este tipo de elementos en todos estos depósitos aduaneros y centros de distribución que he comentado. Y hablando de transporte, que es nuestra tercera línea de frente, lo que comenté, que tenemos depósitos aduaneros, centros de distribución y transportes. Básicamente el objetivo de nuestro transporte, esta unidad de negocios, es interconectar la operación entre nuestras unidades. Así que es hacer todo el embalging, todo lo que llega a los aeropuertos y puertos, nosotros llevamos hasta nuestros depósitos aduaneros. Con eso tenemos muchos beneficios y quizás muchos no lo sepan. Multilog, hablo mucho en la empresa que nosotros estamos en un mar azul. Multilog tiene un servicio que la gran parte de nuestra competencia no tiene, o quizás tengan en una ruta, que es la DTA simplificada. La DTA simplificada suministra un proceso, una liberación mucho más rápida, y que por sermos OEA nos habilitamos a esta DTA. Y ahí las ventajas es que nosotros saltamos algunas etapas en que sería la Receita Federal, la Hacienda Federal, y esa responsabilidad entonces se atribuye a la Multilog, como un container, por ejemplo, que tiene que ser lacrado en un terminal en un puerto, o algo que se tiene que mover en un final de semana, algo que se tiene que hacer sin la presencia de un fiscal. Por ejemplo, en San Pablo, que trabajamos 24 horas, el depósito aduanero, entonces cada vez más estamos equiparándonos al nivel de servicios de puertos o aeropuertos. O mejor, yo diría que muchas veces somos mejores que puertos y aeropuertos por esta celeridad, estos beneficios de simplificación de tránsito que Multilog tiene.
Así que muchas veces nosotros hacemos visitas, principalmente yo que trabajo en el área comercial, hacemos visitas a los importadores. No tienen idea de estos beneficios, sino no tienen idea de la reducción de costes que van a tener en su cadena logística haciendo una operación integrada utilizando una DTA simplificada, pudiendo operar en las madrugadas, teniendo una operación más ágil. Muchas veces el importador tiene la cultura de que la carga tiene que quedarse en la zona primaria porque es más rápido, y no necesariamente. Creo que todos sabemos, estamos pasando por una situación complicada de operación Padrón, Operación Tortuga, y Multilog entra como una solución porque ofrecemos un plazo de depósito más amplio, a un costo menor que una zona primaria. Por eso estamos aquí hoy para fomentar este corredor, no necesariamente el bioceánico porque todavía no estamos con este flujo, sino que un corredor que sí facilitará la logística. Aquí tenemos un sistema que se llama Genius, muy utilizado en fronteras y reforzado para clientes de fronteras, para transportadores que estén aquí, que utilizan fronteras. Este sistema Genius da una visibilidad muy interesante del estado de la carga dentro del terminal. Si ya llegó, si ya fue presenciada, si ya tuvo, si ya salió. Sabemos todos que estamos pasando por momentos complicados en fronteras y aduanas, pero es posible, por lo menos, acompañar el estado de la carga. Basta pedir entonces el login y clave, y esta plataforma está disponible en Brasil. Todos los clientes de Multilog Brasil pueden acceder y tener la visibilidad del estado de su carga. Entonces, apenas regresando, voy a mantener aquí. Agradezco. Aquí termino mi parte y llamo a mi compañero Francisco, que es gerente general de fronteras, que hablará ahora. Gracias. Buenos días con todos. Gracias por su presencia. Buenos días, gracias por su presencia a los que están en línea también, y traigo algunas informaciones de los puertos secos con aduanas que administramos. Empezamos por el más grande de Latinoamérica, que es Foz de Iguazú, frontera con Argentina en Puerto Iguazú, Paraguay, Ciudad del Este. Tenemos un área total hoy de 183,000 metros cuadrados integrados con aduana, un depósito de 2,000 metros cuadrados, cámaras frías, 3 cámaras de refrigeración para conferencia de cargas del Ministerio de Agricultura y apoyo también para canales rojos de las aduanas federales. Tenemos hoy cupo para 950 vehículos, pudiendo llegar hasta 1,000 vehículos dentro del puerto seco, y un patio para cargas peligrosas y un escáner de vehículos, un escáner fijo que obligatoriamente todo vehículo que ingrese a este recinto de aduana debe pasar por el escáner. Aquí algunos números de entradas de vehículos. Yo traje una comparación para que tengan idea de 21 versus el año 22. 21, para quienes trabajan en Foz de Iguazú, saben que nosotros derrumbamos todos los récords posibles. Pasamos 200,000 camiones, siendo que apenas en el mes de octubre fueron más de 21,000 camiones. Ya ahora en 2022 nuestro promedio está alrededor de 15,000 vehículos mes esto. Y aquí también ahora el tiempo promedio de permanencia. ¿Qué sería este tiempo promedio para que ustedes sepan? Nosotros tomamos la fecha y horario de salida del vehículo del puerto seco menos la fecha y hora de entrada del vehículo, y ahí se genera un tiempo promedio. En 2021 teníamos un promedio en el régimen de importación de 29 horas y 55 minutos y en exportación de 18 horas y 53 minutos. Eso no quiere decir que todo vehículo que ingrese a ese recinto aduanero en Foz de Iguazú tendrá ese tiempo. Hoy tenemos vehículos con exportaciones saliendo hacia Paraguay en menos de 4 horas, pero en promedio
se vuelve eso, porque algunas veces el vehículo ingresa a final de semana, termina siendo un festivo y el promedio general es ese número. Ya en 2022 pueden ver, si tomamos el primer semestre tuvimos un incremento, importación 29 horas en este primer cuadrimestre y en exportación 34 horas y 11 minutos. Ahora voy a hablar un poco del Puerto Seco de Uruguayana, frontera con Argentina, en Paso de los Libres, el segundo en tamaño en Latinoamérica, y tenemos un área de 167.000 metros cuadrados, con un depósito de casi 7.000 metros cuadrados, 3 cámaras refrigeradas con docas para camiones, 675 cupos para vehículos, pudiendo llegar hasta 850, un patio para cargas peligrosas y también el escáner de vehículos. Todo y cualquier vehículo que ingrese al Puerto Seco de Uruguayana debe ser escaneado. Y aquí algunas informaciones de entrada de vehículos. Uruguayana también 2021 derrumbó el récord histórico de entrada de vehículos, donde ingresaron más de 157.000 vehículos, siendo 42.000 vehículos de importación y más de 100.000 vehículos de exportación. En 2022 ahora nuestro promedio está en 14.000 vehículos mes. Y cuando también les traigo los tiempos de permanencia en el Puerto Seco, en la misma sistemática de Foz de Iguazú, DT, fecha y hora de salida versus fecha y hora de entrada. En 2021 tuvimos un promedio, si vamos a comparar primer semestre en importación, de 47 horas y 17 minutos y exportación de 4 horas y 47. Ya 2022, importación prácticamente se mantuvo en el mismo número, 47, y exportación tuvimos un incremento ligero, 12%, quedándonos en 5 horas y 23 minutos. Saliendo de Uruguayana, vamos a Yaguarón, frontera con Uruguay, en Río Branco, Uruguay. Tenemos un área de 60.000 metros cuadrados, un puerto seco más chico comparado a Uruguayana y Foz de Iguazú, un depósito de 1.340 metros cuadrados. No tenemos cámaras refrigeradas, sino que containers reefer debido al porte más chico de este puerto seco, cupos para 160 vehículos, pudiendo llegar hasta 200 dentro del puerto seco, y un patio para cargas peligrosas. En este recinto no tenemos el escáner de cargas. Cuando hablamos de números, también de entradas, otro puerto seco que en 2021 tuvo su récord histórico, prácticamente llegando a 30.000 vehículos, siendo 12.000 vehículos de importación y más de 16.000 vehículos de exportación. Y ahora para 2022, tomando este primer cuadrimestre, nuestro promedio está en 2.500 vehículos mes. Y los tiempos de permanencia, siguiendo la misma sistemática, 2021 hicimos un promedio en el régimen de importación de 6 horas 40 minutos y exportación de 3 horas 22 minutos. Y ahora en 2022 tuvimos un incremento en ambos segmentos, pasando importación para 10 horas 29 minutos y exportación para 6 horas y 46 minutos. Saliendo de Yaguarón, vamos entonces a Santana do Livramento, otra frontera con Uruguay, con la ciudad de Rivera. Un área total de 38.000 metros cuadrados, un depósito de 1.000 metros cuadrados, también container reefer para refrigeración, conferencia física del Ministerio de Agricultura y apoyo a la Hacienda Federal. Tenemos cupos para 150 vehículos, expandibles hasta 180, y un patio para cargas peligrosas. No tenemos escáner de vehículos en esta unidad. Y cuando vamos a los números, otro puerto seco que derrumba un récord de ingreso de vehículos en 2021, rebasando 11.000 vehículos. De estos 11.000 en el régimen de importación, más de 4.000, y exportación más de 7.000 vehículos.
Ya en 2022 estamos en el promedio más o menos 850 vehículos mes. Y para que sepan también el tiempo de permanencia en ese recinto aduanero, en el régimen de importación 2021 tuvimos un promedio de 35 horas y exportación de 9 horas. Y ahora en 2022 en el régimen de importación un incremento a 43 horas y exportación un incremento a 10 horas, tiempo promedio. Santana do Livramento vamos a nuestra nueva unidad Dionisio Cerqueira. Es una frontera con Argentina, con Bernardo de Irigoyen. Vamos a construir un nuevo puerto en Dionisio Cerqueira. Apenas para su conocimiento, hoy ya existe un recinto aduanero, pero administrado por la Hacienda Federal. Y terminamos entonces ganando la licitación y tenemos hasta marzo 23 para entregar este nuevo complejo de acuerdo con las normas del edital, y entonces tenemos un área de 80,000 metros cuadrados, un depósito de 2,000 metros cuadrados, cámaras refrigeradas con 2 puertas de cupos para 300 vehículos y todo lo que estoy diciendo en la primera etapa. Después tendremos una segunda etapa que incrementará estos números. Patio para cargas peligrosas, inicio de la construcción aún en el primer semestre de 2022, con conclusión en marzo de 2023. Aquí traje más o menos una planta de cómo quedará el puerto seco de Dionisio Cerqueira. De mi parte eso es todo. Agradezco una vez más a todos ustedes. Gracias. Buenos días. Déjenme primero aprender cómo y quería hacer algunos registros. En primer lugar, agradecer la persona de Danilo, en su persona, todos los organizadores, todos los colaboradores, el patrocinio de Itaipú, a las autoridades que estuvieron y están aquí y que van a participar, y sobre todo a los participantes. Este es un foro de integración de ideas. Y en este primer día de ayer y hoy ya hubo un intercambio de informaciones informales que por sí solo ya justifican el éxito que será el foro, sin dudas. Es un aprendizaje. Tengo 50 años de vida profesional, me gradué en 1972 y estoy siempre aprendiendo. Pero lo que aprendí sobre el corredor bioceánico de Capricornio entre ayer y hoy, quizás incluso cambiaría un poco mi presentación porque la cantidad de información es muy grande. Y aquí vemos en la pantalla la configuración de este corredor bioceánico en la parte de ferrocarril. Y yo quise sacar eso del informe que dio origen a toda esta conversación que estamos teniendo aquí hoy, que fue el informe del BNDES, coordinado por el BNDES, y emitió su informe final en 2011, o sea, hace 11 años. Si no me falla la memoria, con la coordinación de Bernardo Figueiredo, quien lo hizo en el momento por el BNDES. La participación de empresas de consultoría, de abogados, empresas de consultoría económica,
Y hoy estamos aquí discutiendo la implantación. Bueno, estamos hablando de transporte. Transporte es movimiento. Movimiento es tiempo. No podemos dejar que pasen otros 11 años para volver a discutirlo. Entonces, tenemos que arrancar ahora. Aquí vemos la configuración y la zona de influencia. Estos dos mapas son parte de este informe. Entonces voy a hablar un poco acerca de la C3, que es la empresa que estoy representando. Soy consultor, es una empresa de consultoría de San Pablo. Actúo en el área de estudios, proyectos, gestión, planificación. Tiene como clientes DR, DENIT, Sabesp. Actúa mucho en el área ambiental. Y tenemos un poco de la historia de los terminales de carga. Evidentemente Marcio destacó esto al principio, que usted no tiene modos de transporte sin tener también sus terminales para apoyo a este transporte. En el principio del siglo XX, el transporte de cargas aéreas se hacía por aviones con poca tecnología, pequeños, baja autonomía de vuelo. Por lo tanto, el transporte aéreo era incipiente. Después de la Primera Guerra Mundial, esta tecnología había evolucionado porque los aviones necesitaban tener autonomía, fuerza, potencia y una capacidad que no existía antes de la guerra. Con este final, las empresas pasaron a tener no apenas la disponibilidad del equipo, sino que también la disponibilidad de personal experiente en la conducción, el manejo del avión, el piloto. Los próximos años, después de la Primera Guerra, las empresas de Estados Unidos, principalmente de aviación, intentaron hacer rutas de transporte de cargas exclusivamente para transporte de cargas. La demanda hizo con que hubiese un fracaso y ellas pasaron entonces a actuar con carga mixta, pasajero y carga, transportando pasajeros y carga de modo a hacer viable su actividad. Y eso cambió en el principio de la década de 70 con la creación de FedEx, que estableció exclusivamente el transporte de cargas. El incremento de ese transporte aéreo de cargas trajo junto así la demanda de la creación de terminales de cargas aéreas más sofisticados, en donde hubiese toda la disponibilidad de tecnología, de procesos que justificaran el uso del transporte de carga aérea, que es, sabemos todos, un modo caro. Las cargas a la vez pasaron también a ser más sofisticadas en la medida en que fue creciendo la confianza en el sistema que se estaba implantando. Entonces, los espacios de depósito, los TECAS, terminales de cargas aéreas, acompañaron esta evolución tecnológica. Entonces fueron creados espacios diferenciados para hacer el almacenamiento y transbordo de las cargas, con áreas refrigeradas para productos perecederos o sensibles a cambios de temperatura, áreas para cargas vivas, áreas para productos peligrosos y otros. En estos otros productos hoy tenemos la parte de alimentos, como ya se dijo ayer. El embajador dijo que
Esto tiende apenas a incrementarse a partir de un área como aquí en Foz de Iguazú, Paraguay, Argentina, para alimentar al mundo. Los tecas tienen una importancia esencial en esta cadena de transportes y va más allá del transporte aéreo. Los otros modos, carreteras, ferrocarril, acompañaron también esta evolución de los terminales de cargas. Pero el TECA tiene una característica importante porque ellos, por operar junto al modal aéreo, necesitan equipos y vehículos específicos para tal. Para hacer el transbordo, para hacer carga, descarga. Nuestro abordaje de los tecas no es un abordaje técnico. Creo que el perfil del público demanda mucho más una visión estratégica de estos terminales. Algunas premisas para reflexionar. Podemos afirmar con algunas pocas restricciones y limitaciones que el corredor bioceánico de Capricornio ya existe. En la práctica, tenemos ahí el modo rodoviario que tiene sus deficiencias, pero que existe, es bueno y tiende a ser mejor con las licitaciones, las concesiones nuevas que se están haciendo ahora por la ANTT en Brasil junto al gobierno del estado. Y el modo aéreo ya existe porque, claro, uno puede cruzar del Atlántico al Pacífico tranquilamente por el modo aéreo. Pero lo que se busca en la construcción, la implantación de un corredor bioceánico como este es la reducción del tiempo de transporte, seguridad del transporte, lo que significa reducción de costos. Entonces, la integración de los diversos modos es fundamental. Entonces, el tema está planteado. Los tecas, por sus características especiales, como dije, diferente de otros terminales, pueden representar en un corredor como el bioceánico un puerto seguro. Entonces, la integración de otros modos con los terminales de carga aérea ya existentes puede ser una herramienta de aceleración de la implantación. Cabe a los agentes de mercado, productores, comerciantes, concesionarios de transporte, emprendedores, inversores, empresas de transporte, todos, pensar juntos estratégicamente sobre este tema. La visión estratégica debe prevalecer. Crear sinergia entre diversos modos es la herramienta para acelerar el desarrollo de un mercado, ¿no? El mercado existe naturalmente, pero también es posible actuar para expandirlo y la expansión del mercado vendrá a favorecer a todos los participantes de este transporte aéreo, ferrocarril, carreteras. Entonces todo eso quiere decir que terminales
multimodales. Las cuestiones técnicas para la implantación del corredor y de los TECAS son soluciones que naturalmente vendrán por la ingeniería. La ingeniería está aquí para esto, para hacer los proyectos, para atender lo que fue determinado por la estrategia. Entonces esto es un punto pacificado. Las cuestiones ambientales, ellas serán calculadas, porque hoy no se hace cualquier movimiento, cualquier emprendimiento sin esta visión sostenible. Por eso estamos hablando de una logística multimodal sostenible. Entonces todo eso, las herramientas están puestas. ¿Qué es necesario efectivamente? Que todo eso sea pensado de modo integral, integrado y con esta visión estratégica. Planificación, tiempo e integración son palabras claves para el éxito del emprendimiento. La provocación que dejo es la siguiente. Tenemos hoy ya, como dije, las herramientas para la implementación. ¿Tendremos alguna dificultad de tiempo para la implantación del modo ferroviario, que sin dudas es el más importante en este corredor? Pero la implantación de este modo demandará tiempo, más de que estos 11 años que pasaron desde el informe del BNDES. Tenemos aquí una región que también está sujeta a algunos condicionantes o geográficos, como por ejemplo pasar la cordillera de los Andes, el problema de que tengamos hoy, ya hace algún tiempo, pero ya casi en etapa final, la crisis hídrica que vino ahí a perturbar todo ese magnífico trabajo que venía haciendo Paraguay en el uso de sus hidrovías. Tenemos un problema que puede suceder en las carreteras, están sujetas a que haya un derrumbe de una pared, de que se hunda un trecho, y todo eso puede ser perfectamente resuelto y acelerado con el uso del modo aéreo y principalmente con la integración de estos otros modos con los terminales de cargas aéreas ya existentes. María Fan de CCR me estaba diciendo ayer y hoy por la mañana, ellos operan allá en San Luis, pero por la demanda de un cliente, ellos están sin transporte aéreo, utilizando el TECA para atender a la demanda de un cliente. De modo que esta es la provocación, ¿cierto? Hablen con lo que ya existe. No podemos esperar otros 11 años para que pensemos un corredor bioceánico completo. No, tenemos que empezar, pero la visión estratégica no puede ser dejada de lado. Ustedes tendrán la perfecta convicción de esto en la ponencia del señor Pedro Barros, que fue uno de los aprendizajes que tuve, que dio informaciones y traerá estas informaciones por la tarde en su presentación. Pedro Barros es del IPEA sobre el cambio. Hoy 35% de las exportaciones brasileñas van a China, pero más allá de eso están Vietnam, Corea, Japón, el Medio Oriente. Entonces, demanda, si la hay. Entonces, piénsenlo. La utilización de los terminales de cargas aéreas que tenemos disponibles en los países involucrados para que esto
se efective lo más rápido posible. No podemos perder esta oportunidad. Gracias. Buenos días a todos, a los presentes y a quienes nos siguen por internet. Me gustaría expresar algunas palabras antes de comenzar. En primer lugar, felicitar a quienes idearon este foro y a los que lo organizaron, que con seguridad van a lograr cambiar algo en relación con la integración en América del Sur. Agradecer a Marcio por la invitación y también expresar la satisfacción que tengo de volver a hablar sobre corredores bioceánicos e integración en América del Sur. He trabajado por más de 20 años en Sudamérica y tuve la oportunidad de construir trechos bioceánicos en Perú con la Transoceánica Sur, en Bolivia, en Panamericana de todos los países, de Ecuador hasta Argentina y trechos separados. Es una satisfacción de verdad volver a hablar sobre corredores de integración, que es un tema que tengo desde 1992. Mi presentación tiene terminales marítimos en instalaciones navales. Obviamente es una presentación más visual porque por el tiempo y en base a una presentación que va a quedar con ustedes, podría haber estado con ustedes con más detalle de lo que hicimos. Bien, entonces, aquí está bien marcado el corredor bioceánico de Capricornio. Vamos a hablar básicamente de estos temas, que son las terminales marítimas multimodales, las vías navegables con sus puertos y las esclusas que interfieren a través del sistema Tietê-Paraná. Este sistema, el sistema marítimo por definición, es un puerto, siempre en el puerto. Las terminales tienen equipos para embarque y desembarque de cargas, además de instalaciones para almacenar las cargas. Están aptas a recibir líneas de navegación oceánica, sean con navegación doméstica, ¿sí?, o internacional, independientemente de la geografía. Muy bien, ahora vamos a comenzar por las terminales marítimas. Para la gente aquí del estado de Paraná, bastante conocimiento hay sobre este importante puerto, que es el puerto de Paranaguá, que es el mayor puerto de exportación de granos, el segundo mayor de Brasil y el cuarto mayor del mundo. Exporta e importa granos, fertilizantes, automóviles, madera, líquidos, azúcar y muchos otros. La mayoría de los buques provienen de otros países, Estados Unidos, China, Japón y Corea. Abarca una superficie bastante extensa de 171.500 metros cuadrados, con una extensión de muelles y 24 depósitos. La terminal de San Francisco, en el estado de Santa Catarina, es reconocida por su dinamismo y agilidad. Estas son las empresas que tienen terminales allí, que son Interlock, 40.000, Bunge con 125.000 y la compañía integrada de Santa Catarina también, que tiene una terminal de 110.000 toneladas de granos, aceites, vegetales. La terminal marítima aquí, el puerto de Itajaí, el segundo puerto brasileño con mayor movimiento de containers y lidera el mercado entre exportadores de congelados. Esto es importante porque son instalaciones propias y este puerto está apto para esto.
152.000 metros cuadrados, depósito de 10.000 metros cuadrados. Y pasamos aquí al puerto de Antofagasta, en Chile, administrado por la empresa portuaria del estado de Chile. 3 atracaderos, 600 metros, calado 914. Ya esto fue comentado, que los puertos chilenos son puertos naturales con un calado bastante bueno. 11.000 metros cuadrados de impacto para el manejo de cargas y 18.000 metros cuadrados de depósitos. Y estamos haciendo también mención del puerto de Mejillones en Chile. El puerto de Antofagasta apoya mucho la distribución y el trabajo del puerto de Antofagasta es subsidiaria de Codelco, que es la empresa nacional de cobre. Es un puerto muy importante para exportación de cobre principalmente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son las terminales multimodales. La definición básica: una terminal multimodal es aquella que conecta a más de un modo de transporte, sea ferroviario, vial, ducto vial, fluvial, o aéreo o marítimo. En este corredor tenemos esta importante terminal muy bien localizada en términos de exportación e importación, que es multimodal de Pederneiras. Ha sido recientemente construido y conecta importantes regiones de los estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, a través de la vía navegable Tietê-Paraná. Tiene 448.000 metros cuadrados de espacio y opera cargas generales. La terminal multimodal de Salta es una terminal que está en construcción, está siendo concluida, y por las observaciones y estudios que yo hice es bastante interesante porque es muy amplia y estratégica. Es un punto estratégico, es un punto muy interesante en Salta. Vamos a hablar aquí de las vías navegables, que son las venas de este corredor. Y como concepto básico, las vías navegables son trechos navegables de ríos, lagos y mares donde se lleva a cabo el transporte de personas y cargas, pudiendo ser naturales o artificiales también. Hay varias ventajas por tener menos costos de desplazamiento. La desventaja de las vías navegables es que tardan para realizar los trayectos porque el río tiene su curso muy sinuoso, por decirlo así, y está directamente relacionado con las condiciones de tiempo y climáticas, principalmente ahora con esta crisis hídrica que afecta tanto, ¿sí?, este modo de transporte. Esta parte es interesante porque para instituir una vía navegable importantes obras de ingeniería resultan necesarias, dado que no todos los puertos de un río son navegables. Por eso muchas veces se vuelve necesario la construcción de esclusas y canales. Continuando ahora, vamos a hablar de la vía navegable Tietê-Paraná. Es administrada por el DENIT y se divide por el DENIT en 4 trechos, siendo el mayor trecho el trecho 3 con 260 kilómetros, que se encuentra situado en su totalidad en el embalse de la represa de Porto Primavera. Está formado por el río Paraná, cerca de Itaipú, el río São José dos Dourados en los primeros 40 kilómetros, aguas abajo, canal Peribareto Tietê y en la ciudad de Yambi, río Piracicaba desde la confluencia, desde su nacimiento hasta la confluencia. Es importante ver
para el escurrimiento de producción. Realmente es un camino aquí, la hidrovía, que transporta productos agrícolas y que abarca varias regiones. Tenemos este sistema de reclusas que viabiliza el paso por los desniveles de muchas represas. Como ustedes pueden observar, tenemos muchas represas. Más adelante vemos al menos nominalmente cada una de ellas. Fue navegado a lo largo de 1900 kilómetros, bastante, con un ancho medio de 120 metros. Y alcanza toda esta región. Integra también el sistema de transporte multimodal del corredor sudeste. Posee 12 terminales portuarios y soporta convoyes de 200 metros de largo, 16 metros, es decir, de grandes volúmenes de áreas de volumen. Aquí un resumen de todo esto que hemos hablado de la hidrovía TT. Para observar, entonces, son 6 esclusas en las represas del río TT y 2 esclusas del río Paraná, resaltando el canal Pereira-Barreto. Esto es para mostrarles las terminales portuarias de la hidrovía Tietê-Paraná, que son buenas. Y vamos a hablar ahora de Paraguay-Paraná, de la hidrovía o vía navegable que está aquí inserta. Es realmente el corazón de la integración. Empieza aquí en Mato Grosso y cruza 4.122 kilómetros hasta 9.000 en Uruguay. Es bastante extensa. Es una vía fluvial que atraviesa 5 países. Es algo muy interesante: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tiene una extensión, toda la extensión de la vía navegable, 1.270 kilómetros, pasa por territorio brasileño, es decir, sus fronteras 890 kilómetros en el interior de Mato Grosso do Sul y 48 kilómetros en la frontera con Bolivia. Es decir, realmente comprende toda el área de productos de la región centro-oeste y también esta área, esta parte que comparte frontera con Paraguay y Argentina, que es muy extensa también. Hablando de Paraguay y Paraná, esta vía navegable verdaderamente depende mucho de las condiciones climáticas y esta cuestión de la crisis hídrica que ha afectado mucho esta vía. Muy bien, vamos a pasar entonces, como dije al principio, todo este trabajo, todo esto depende mucho de la ingeniería, depende mucho de proyectos y mejoras. Entonces anoté algunas mejoras que están siendo implantadas. Puerto de Paranaguá, esta parte es interesante, que está teniendo concesiones para los canales de acceso. Es muy interesante esto, mejorando servicios de mantenimiento, movimiento para norte y algunas mejorías. Mejoría de la navegación del río Paraguay, Asunción, proyecto binacional, transposición de Itaipú como proyecto ya antiguo, se puede decir, profundización del calado del río y mejoría de la navegabilidad del río, mejoría
también en el río Uruguay, en el río Teté. Es interesante esta información. Construcción por parte de la iniciativa privada en el puerto de Pontal do Paraná. Es un puerto que ya está, digámoslo así, arrendado y que tiene una previsión de varias inversiones con seguridad. Será un puerto que va a consolidar muchísimo este corredor. Y mejorías en las estructuras para soportar terremotos y aumento de su calado. Renovación de las esclusas aquí. Esto se para, vuelve y es muy importante. Muy bien. Esto era lo que tenía para decir. Agradezco la atención de todos. Y con seguridad vamos a irnos de este salón con mucha información y con mucho conocimiento. Y aprendiendo más de lo que podamos enseñar. Gracias. Buenos días a todos. Como introducción, voy a saludar al evento y agradecer la invitación y decir aquí que yo hablo en representación, por así decirlo, del legado de Jaime Lerner. Como ustedes saben, hay mucho trabajo relacionado a las ciudades y cuando fue gobernador durante 5 años me involucré en la planificación regional con una visión estratégica de territorio y quiero decir que van a cumplirse 30 años de la pre-campaña de la elección para gobernador de Jaime Lerner. Ese punto estratégico aquí de la región de Foz, de la región trinacional, ya era muy claro para él. Hasta acuñó un término, Polo de las Américas. Entonces, esta visión estratégica, primero, de dejar de encarar la región de las fronteras como el fondo, ¿sí?, de Brasil o de Paraná, sino, en cambio, como un hub estratégico a nivel continental. En este hub, toda esta cuestión que fue planteada aquí se mostraba muy clara, muy urgente desde aquel entonces, y nosotros tenemos que lamentar, pero pasaron casi 30 años y pocas cosas pasaron. Quiero saludar realmente la oportunidad de este evento y dirigir la atención y hablar un poco de los datos de transbordo de pasajeros. Y hay algo interesante, porque hablé esto con Marcio, el evento es de cargas. Me siento poco fuera del agua en este evento, pero nosotros en la planificación de ciudades y territorios tenemos innumerables, ustedes saben, tanto como nosotros, innumerables interfaces con carga. Y también pensar en el otro lado. Al final de cuentas, toda esta carga y logística existe para servirnos, a las personas, a nosotros, el destino final, consumo de automóviles, chips, celulares, es para atender al ser humano que en su gran mayoría vive en las ciudades. Yo voy a hablar un poco sobre esto. Y Lerner viajaba mucho para dictar conferencias en todo el mundo y hablando de todas las incomodidades que sufrían los aeropuertos. Él siempre decía que los aeropuertos, sí, la valija es tratada mejor que el propio pasajero.
trazando un paralelo con la logística, sabemos hay nichos de logística. Podemos aproximarnos a una ciencia exacta de tan productiva y eficiente que es, dado que las ciudades están muy por detrás de esto. Entonces, hasta una provocación para quien trabaja con logística de cargas es ayudar a pensar la logística de personas. Y volviendo a la valija de Lerner, era una broma, ¿no? La valija es un ser inanimado y el ser humano tiene una infinitud de variables, y ustedes bien lo saben, ¿no? Es un ser vivo y por lo tanto no se lo puede tratar de la misma manera. Pero, en fin, quiero compartir aquí. Voy a dividir mi rápida presentación en dos partes, hablando un poco sobre Curitiba y su estructura urbana y de movilidad, y luego hablar sobre algo que es un disparador para que pensemos en una metrópolis trinacional, precisamente aquí en la región de las tres fronteras. Muy bien, primero hablando sobre las ciudades, aquí una filmina que aparece en 10 de cada 10 eventos de movilidad urbana. ¿Cuánto ocupa el automóvil en infraestructura? Uno congestiona una calle, el ómnibus está en la foto y la bicicleta lo mismo. Es decir, si uno pudiera construir un esquema multimodal de pasajeros con aplicaciones, con toda la tecnología, con un transbordo eficiente, llegando a la micrologística de punto a punto, sobrarían calles. Y el asfalto es un ítem carísimo en las ciudades. Y no se necesitaban viaductos y todo este gasto que se hace en las grandes ciudades tal vez sería innecesario. Y realmente no son económicos. Aquí una filmina muy interesante sobre dos referencias internacionales de ciudades, Barcelona y Atlanta. Ambas tienen la misma población, pero ustedes pueden ver aquí cuánto una es compacta, Barcelona, y la otra está aquí esparcida. Las buenas ciudades europeas son compactas, son buenos paradigmas urbanos, y un modelo americano típico que se basa en el automóvil, en los megasuburbios. En el caso de Atlanta es 20 veces más, es esparcido casi 10 veces más energía y 10 veces más carbono. En fin, una estructura urbana antieconómica, definitivamente. Pero a quien conoce Barcelona es muy agradable, es compacta, tiene subterráneo, tiene tranvía, tiene autobús, todo mixto, muchas cosas se pueden hacer a pie. Entonces Barcelona es el paradigma de una sociedad, de una ciudad sustentable. No debo decir que Atlanta puede ser una ciudad inteligente con esta estructura urbana. Entonces, cuando hablamos de movilidad de personas, nosotros siempre pensamos en cuál estructura urbana es adecuada o si es adecuada para las ciudades. Por eso, hace 50 años que Lerner viene trabajando en Curitiba, antes como presidente de la PUC, fundador, después como alcalde. Gradualmente se fue implantando una estructura urbana integrando movilidad, uso del suelo y el sistema vial, entre otras tantas cosas. Es decir, se establecieron 5 grandes troncales de movilidad colectiva, y esto también unido a la gran estructura de crecimiento o de densidad. Una idea muy sencilla llevada a la práctica, que es el mayor número de personas viviendo junto al mejor sistema de transporte. Tan simple que está siendo aplicado y reproducido en muchos lugares. Desde aquel entonces se empezaron a implantar carriles exclusivos de transporte, una estrategia que fue muy clara. Antes ya de la primera o el inicio se habían establecido las prioridades para el transporte colectivo y el automóvil como un
ítem de movilidad secundaria. Y por lo tanto se construyó una red de movilidad de pasajeros, primero tomando toda la ciudad, después extendiéndose hacia las municipalidades aledañas, 10, 15, 17 del área metropolitana. Con las características propias de la ciudad, no hay una intermodalidad en el sentido de tener tren, metro o integrado como ocurre en Río de Janeiro, pero hay también necesidades de servicios diferentes, desde la línea troncal que corre con los principales ejes y los llamados interbarrios que no pasan por el centro y que se integran con estas pelotitas que son las terminales de integración, que fueron construidas gradualmente, y por último las alimentaciones que llegan y que permiten el transbordo. Un transbordo en dirección física, es decir, si uno embarca en una línea alimentadora en la periferia, si uno cambia las terminales, se puede pasar todo el día pasando con solo un pasaje. Por eso es una movilidad muy amplia, y la cuestión también en la tecnología, una tecnología leve, más simple, porque el metro naturalmente que es el mejor sistema de nuevo, pero también es el más cómodo, pero es carísimo. Si Curitiba se hubiera embarcado en el metro, estaría haciendo kilómetros 6, kilómetros y medio hasta hoy. Con un costo probablemente de 2 kilómetros se implantó toda esta red, que no es hiper, pero que atiende a un importante nivel de atención de toda la región metropolitana. Se muestra un importante zoom, una visión estratégica, toda esta vertiente que es la ciudad de Curitiba, donde está el contorno vial. Desde temprano una visión integrada de planificación, ya pensando en la logística, en el área industrial. Comentar también que allí atrás, Curitiba, nosotros tenemos el contorno sur del área industrial, del anillo vial, el llamado contorno este que va hacia San Paulo. Son obras que tardaron décadas para ser construidas, pero que fueron planificadas también décadas atrás. Si no hubieran sido planificadas con aquel tiempo, hoy sería imposible hacerlo. Y también voy a hablar un poco aquí de la cuestión nacional, trazando un paralelo a este respecto. Y esta imagen sintetiza bien esta prioridad, la prioridad al transporte colectivo, no apenas en la movilidad, pero en la distribución urbana de la población en el territorio. Y ahí el propio Lerner ya hacía filosofía acerca del futuro de la movilidad. Es un reto enorme. Ustedes saben que en Curitiba sufrimos mucho. Para ganar pasajeros del transporte individual al colectivo, uno tiene que mejorar continuamente el transporte colectivo, la micrologística del transporte colectivo. ¿Cómo se puede hacer competencia? Eso, porque uno sale en el auto con música. ¿Cómo se puede ganar este pasajero? Entonces hay que crear alternativas, integrar toda modalidad posible, Uber, taxi, bicicleta, hacer todo smart. Por eso dije, es un desafío para ustedes también, ayudarnos a pensar esta integración de pasajeros. Y aquí un dibujo a mano representando la micrologística de un punto de estación de autobuses, de pronto un cargamiento compartido, de hacer, incluso hizo un prototipo a partir de un motor de carrito de golf eléctrico, de hacer un micro carrito compartido que hiciese la micrologística para ganar más pasajeros para el transporte colectivo. Y habiendo dicho eso, aquí ya entra como una provocación la movilidad en la metrópoli trinacional. Iguazú tuvimos hace unos 3-4 años, 2018, hacer un estudio, una reflexión conceptual para Itaipú.
reuniendo diversos estudios ya existentes aquí. Para quien va a investigar, hay un montón de estudios acerca de la región, todos los aspectos, no apenas logística, pero ambiental, turístico, etcétera. Intentamos reunir toda esta colección y hacer una síntesis entonces de algunas provocaciones, porque que todavía y algunas todavía nos parecen pertinentes y están resumidas en estas 5 ideas fuerzas. La primera, el reconocimiento de la región como un hub logístico continental. Ustedes vieron en el mapa que está en el cruce del Bioceánico Capricornio y con todo el sistema de hidrovías, está en esa esquina estratégica a nivel continental. El 2, que ya se habla de eso, de crear esta metrópolis trinacional, es un tema que nosotros vemos como algo urgente, urgentísimo, incluso por temas logísticos, principalmente para la logística, vamos a ver. La tercera idea, fuerza, es consolidar como plataforma de innovación tecnológica Itaipú como ancla de todo eso, el Parque Tecnológico Itaipú, muchas universidades en Foz, Ciudad del Este, ya hay una masa crítica lista para hacer explotar un centro de innovación aquí. Iguazú, integración ambiental, de esto ni es necesario hablar, estamos aquí cercados de parques nacionales, la propia Itaipú tiene todas sus reservas ambientales en el borde del reservatorio y también Iguazú como polo turístico y cultural. Entonces destacar que la región aquí, desde el punto de vista territorial, es un cuello de botella, porque de un lado parques nacionales, del otro el lago de Itaipú. Entonces o se planifica bien este cuello de botella, o incluso la logística se puede volver imposible en un periodo muy cercano, que es lo que vamos a ver. Nosotros conceptuamos aquí la idea de crear una metrópolis internacional, trinacional. No voy a leer todo, pero hoy ya llega a casi 5 millones de habitantes, involucrando todos esos municipios. Crear entonces una identidad común, hacer proyectos estructurantes compartidos, valorar todo el potencial en todos los aspectos y de ahí en adelante. Ya en una idea, no es una idea nuestra, pero ya hay conceptos de hacer un anillo rodoviario trinacional, tomando las 3 ciudades. Y de ahí, junto a este anillo, una posible directriz ferroviaria, un corredor bioceánico ferroviario, o por el sur o por el norte del anillo. Ambos son complicados de implantarse porque son áreas ya ocupadas, no sería algo barato. Y se suma a esto la valoración de 3 aeropuertos y las manchas moradas son áreas adecuadas para plataformas logísticas. Entonces todo esto tiene que ser planificado con anticipación para que la ocupación desordenada no inviabilice todo eso. Así que en este anillo también serían ejes importantes de logística, de industria. Y aquí hablamos un poco de pasajeros, ¿cierto? Una red básica de líneas troncales de pasajeros que puedan unir los 3 aeropuertos, juntando posibles puertos en los ríos tanto al sur cuanto al norte, aprovechando todo el potencial de la hidrovía, también para pasajeros, para turistas. Y por fin hablar de la integración aeroportuaria, aquí en el caso hablando más de la integración de pasajeros, de que haya realmente un entendimiento y la complementariedad. Por ejemplo, en donde en el hemisferio sur tenemos 3 aeropuertos de este porte tan cercanos. Foz de Iguazú casi 3.000 metros de pista, Puerto Iguazú tiene 2 y tanto, y Ciudad del Este 3, también una enorme estructura que
que está ociosa y que puede ser puesta a servicio de ese desarrollo. Y también sugiere, como dije, esta planificación integrada para el territorio. Es necesario dejar bien claro los conos de acercamiento para aviones, para cómo adensar o no, verticalizar o no las ciudades, todas las variables posibles del pensamiento de esta metrópoli trinacional. Y por fin, para cerrar, unas reflexiones urbanísticas. Creo que hablando de ciudad, la ciudad buena es la que junta vida y trabajo. Sea dentro de casa, el trabajo remoto hoy deja más clara esta posibilidad. Puede haber vida y trabajo en el mismo edificio, en la misma cuadra, en el mismo barrio. Esta mezcla de vida y trabajo ayuda mucho en la creación de una ciudad sostenible, excepto, ustedes saben muy bien, la carga pesada, logística. Esto usted tiene que ordenar bien, no puede haber conflicto con la vida urbana del día a día. Por más digital que se vuelva la vida, las personas siguen comiendo, vistiendo, comprando bienes, en fin. Esta materialidad física seguirá presente siempre en la vida de las personas y para tanto esta estructura logística intermodal será necesaria para la civilización cada vez más. Entonces, ¿cómo reconciliar eso con la vida en las ciudades? Ese es el desafío y aquí en la metrópoli trinacional más que nunca es necesario hacer ese planeamiento integrado. Entonces, cuando hablamos en movilidad de las personas, está muy claro con la pandemia, el trabajo remoto, los carros voladores, varios sistemas empezando, mucho va a cambiar, pero la vida en las ciudades seguirá. La interfaz con la logística, como dije, tiene que ser menor. Hay que segregar el tráfico pesado, los camiones y los aviones, claro, de la vida normal de las personas en la ciudad. Y por fin hacer un comentario aquí de un pensador, el economista Manuel Castells, que está en Berkeley, que escribió el libro Sociedad en Red hace muchos años. Y su investigación era ver cómo el mundo digital se manifiesta en el territorio físico. Entonces su conclusión es la siguiente: tanto en lo físico cuanto en lo digital, las cosas se organizan en redes y jerarquizadas, en polos jerarquizados, en el caso físico, en las grandes metrópolis, en las ciudades medias, y esto seguirá por mucho tiempo. Las personas seguirán viviendo en las metrópolis, la mayoría de ellas por lo menos, y en el mundo digital igual. Nos organizamos en nodos, en redes, en puntos de encuentro. ¿Y en dónde es que esas dos redes se cruzan? Es en las metrópolis. Ustedes saben muy bien cómo lo interpersonal, cómo lo físico es importante. Este evento es un excelente ejemplo. Y él ya decía hace mucho tiempo que la unión de estas dos redes acelera la innovación. El físico y el digital juntos aceleran la innovación. Entonces, apenas destacando la importancia de las metrópolis y como reflexión final, yo estaba trabajando en Vilhena, Rondônia, en el norte de Brasil, y tomé un Uber ahí y el chofer me dijo, ¿qué? Yo le pregunté, ¿qué hacía usted antes? Yo hacía cargas, yo trabajaba con cargas. Yo agarraba el camión en Vilhena, hay un anillo verde. Yo buscaba papas en el centro de distribución hasta Chapecó. ¿Cómo así? ¿Cómo así Chapecó en el sur de Brasil? Si aquí ustedes también siembran papa. Pero ustedes saben que todo es una cuestión de coste o eficiencia por ahí en adelante. Entonces, al mismo tiempo en que buscamos crear ciudades más autosuficientes, también, claro, está este lado de los costos de productividad, de eficiencia. Entonces, la búsqueda por este equilibrio entre ambas cosas, de esta macro logística con la vida de las personas en la ciudad. Muchas gracias.
Tenemos ahora un compromiso con la puntualidad. Y para que no atrasemos los próximos paneles, me gustaría avisar que para los que tengan preguntas, hacerlas. Entonces me gustaría dejarles un aviso para cualquiera que tenga preguntas, dejarlas con nuestros recepcionistas por escrito y haremos las respuestas de modo oportuno. Estamos sobre el horario y no queremos atrasar los próximos paneles. Agradecemos su participación, la participación de nuestros conferencistas que de modo voluntario están aquí haciendo este trabajo. Y espero que sea el primer paso para hacer viable el corredor bioceánico con todos esos beneficios de reducción de costos de transporte y logística, que es el objeto, digamos, de nuestras preocupaciones, de quien produce, de quien trabaja en Brasil. Muchas gracias a todos y buenas presentaciones para todos. Muchas gracias, señor Marcio. Muchas gracias a todos los panelistas. Como él dijo, para los que tengan alguna pregunta que quieren dirigir a nuestros ponentes, estamos a la orden y después se las encaminaremos. Por favor, pongan el nombre del ponente a quien se dirige la pregunta. Entonces vamos ahora a un coffee break, lo merecemos. Entonces, por favor, y pronto nos devolvemos con el próximo panel, ferrovías. Tendremos 20 minutos para el coffee break. Muchas gracias a